Muy bien, bienvenido, don Andrés. ¿Cómo está? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, pues ¿y usted? Bien, 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 todo bien, descansado. ¿Y usted? Es bueno eso, ¿no? Sí, sí, eso falta. En general, yo bastante bien también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. No sé si hay alguien más conectado. No, no hay nadie más. No, ahora en la llamada no. Bien, ahora tenemos nuestra última evaluación, será correspondiente a una investigación. Ya es un caso que nosotros tendremos y que investigaremos y también lo presentaremos. Tiene que ver entonces con la última, que son las fallas del mercado. Nosotros ya hemos adelantado un poquitito con respecto a las fallas del mercado. ¿Te acuerdas tú qué son las fallas de mercado? Fallas del mercado. Sí, Me pilla, me pilla un poco mal con la materia, pero venimos de descansar, ¿cierto? Por eso. sí, 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 estoy. No sé si le voy a responder una cuestión coherente, así que usted dígame nomás. Ya, pero entonces otra cosa. Mira, viene llegando Valentina. ¿Tú recuerdas, Valentina, cuáles son las fallas del mercado? Bienvenida primero. Hola, profe. Hola, hola. ¿Recuerdas tú cuáles son las fallas del mercado? ¿O a qué hace referencia la No, falla del profe, mercado? no me acuerdo. Ya. Voy a explicarlo, lo mejor es explicarlo en la pizarra. Ya me voy a ir a la pizarra. Espérenme un segundito. Quizás con algún concepto nos acordemos, profe, o algo que hayamos visto como usted dijo. Sí, esto es lo que nosotros vimos. Existe algo que se llama mercado en competencia perfecta. ¿Se acuerdan cuál es el mercado de competencia perfecta? En el cual se caracteriza porque muchos son los que venden y también muchos son los que compran. ¿Se acuerdan? Yo hice este mismo monito, me parece, Sí, cuando profe. explicamos eso, Sí. ¿cierto? Eh, Muchos compran y muchos aquí venden. en competencia perfecta, la verdad no cabería, o sea, sé que nuestro mercado, el mercado chileno, no es una competencia perfecta porque no cabería con todo lo que sería el implemento de la eh, ay, se- del, bueno, cuando el Estado se mete y te pone el, el IVA y todo eso, ya no sería competencia perfecta con eso, entonces, Ah, claro que existen subsidios, existen impuestos, sí, sí, lo que sí. nosotros vimos antes. Pero ojo, si existen mercados de competencia perfecta en nuestro país, ¿cuál podría ser un mercado de competencia perfecta? Buena pregunta. ¿Cuál podría ser, Valentina, un mercado que se encuentra actualmente en competencia perfecta? Profe, ¿puede ser las mascarillas? Que hay mucha gente que Puede ser vende y las mucha gente que mascarillas. compra. Hay muchos vendedores, también hay muchos compradores. El mercado del pan, ¿qué creen ustedes? En el mercado del pan o panadería, como quieran llamarlo, muchos son los que venden pan y también muchos son los que compran pan, po, ¿o no? Igual sería Existe, perfecta. claro. ¿Por Ah, qué se llama mercado competencia perfecta? Es porque ningún individuo de los que compran, o en otras palabras, ningún individuo de los que venden tiene el poder suficiente como para poder cambiar los precios a modo general. Nadie tiene el poder de hacerlo, porque la verdad es que son muchos. Imagínate una panadería de pronto vende el pan a 2.000 pesos el kilo, esa panadería o ese negocio va a dejar de vender pan automáticamente. claro, claro.
Sí, lo Porque las explicamos en personas algunas clases. van a ir a comprar al negocio. ¿Se acuerdan que hemos visto todo esto? Por Sí, favor, sí, díganme el que sí, negocio por al favor. lado. Díganme que sí, Sí, por profe, favor, porque sí, Sí, parece sí. que lo gasté vimos. muchas horas explicando esto. Ya, No, está esto lo bien, hay que adecuarse al tema ahora. Hay ya, que- correcto. Pero esto lo entendemos. Esto se llama mercado de competencia perfecta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una falla del mercado, significa que nosotros no nos encontramos en mercado de competencia perfecta. ¿Cuáles son las fallas posibles del mercado? Hay varias, pero algunas son monopolio, opsonio, oligopolio, Profe, dígame. eso fue cuando usted dio el ejemplo de que cuando es monopolio y dos personas hay una colusión con el precio de mercado es tanto, pero vendámoslo ambos a este precio y nadie se va a dar cuenta porque somos los únicos dos vendedores que venden este producto. Correcto, eso es oligopolio. Oligo es de muchos y mono es Es de uno como, solo. un ejemplo serían las cadenas de supermercado, o puede ser Claro. O las las de bencineras, ropa, Falabella, o las París, farmacias. farmacia también. Sí. Aquí Chile es un país de oligopolios, po. Sí, la mayoría son oligopolios, sí, Claro. puede ser. Eso es lo que había escuchado, en verdad. Ya, Como la así. mayoría, sí, o correcto, puede ser que sean de oligopolio. Es que Eh, en las ya, principales, claro, en los principales mercados, en la ropa, en los supermercados, son oligopolios de las farmacias, eh, y son cosas que todos vamos a necesitar, o sea, o que en cualquier momento cualquier persona va a comprar. Entonces, como todo oligopolio, a esto se le llama entonces lo que nosotros estamos viendo hoy día, las ¿cierto? fallas del mercado. Son fallas dentro del mercado, son fallas, estas son fallas dentro del mercado. La otra era, profe, monopsio. Monopolio, monopsonio, monopolio, bueno, voy a devolverme porque parece que no nos acordamos mucho. Así que yo nunca había Ya, escuchado monopsonio. ya correcto. Monopolio tiene que ver con los que venden, es decir, hay solo un vendedor, ¿ya? Monopsonio tiene que ver con los que compra, es decir, hay un solo comprador, ya son cosas distintas. Hay un solo comprador. También es una falla dentro del mercado, ¿cierto? El monopolio hay solo uno que vende. Por ejemplo, aquí en yo vivo en Talca. CGE tiene el monopolio de la distribución eléctrica. No hay otro. No, aquí en Talca no puede elegir, pues no es que yo diga me voy a cambiar de empresa, no puedo. Como Aguas Nuevo Sur, tampoco me puedo cambiar de compañía de agua, ¿cierto? Es solamente uno el que vende, a eso se le llama monopolio. Monopsonio es solo uno el que compra. Bien, es solamente uno el que compra. Por ejemplo, si yo soy una empresa y me dedico a fabricar armamento militar, solamente el ejército de Chile es quien me compra mis productos. A eso podemos haber muchas empresas, pero en ese mercado existe un monopsonio, ¿cierto? Solamente hay un comprador, solamente hay un comprador. Antiguamente, cuando todavía existía, también había un monopsonio, el tema de Yansa. Y Yansa era o es, no sé, la única empresa que compraba remolacha, por ejemplo. Por lo tanto, también existía un monopsonio, es decir, hay solo un comprador. Hay muchos que venden, pero solamente hay uno que compra. ¿Está mejor ahí o no? Sí, profe. Oiga, Y, sí, las dime. concesionarias serían, o sea, el trato eh, es una competencia perfecta. ¿Cómo? ¿Cómo el trato? ¿A qué te refieres con el De trato? que, o sea, tengo entendido de que las concesionarias ofertan
y, y la mejor se queda con o sea, la que oferta más se queda con el trabajo. Ujú. ¿Eso no sería una competencia perfecta? ¿O es una Mm, cosa totalmente distinta? yo creo que de alguna forma es un monopolio eh, contratado, digamos. Se contrata solo uno. Ujú. Eh, si yo tengo, imagínate, INACAP, hay solamente un casino. En ese casino hay un monopolio, po. Es decir, dentro de INACAP nadie más vende bebida, nadie más vende churrasco, nadie más vende, qué sé yo. Hay un monopolio, como tú te das cuenta. Ahora, ¿quién escoge ese monopolio? Bueno, ahí ya entran a concurso, empiezan a poder hacer negociaciones, un sinfín de otras cosas. Pero una vez elegido, se crea un monopolio, Claro, claro. Sí, ¿cierto? Una vez escogido. ¿Ya? Y oligopolio y oligopsonio pasa lo mismo, ¿cierto? Es decir, aquí no hay solo uno, sino que poquitos venden, muy poquitos, y acá poquitos son los que compran. Bueno, es algo similar a lo que nosotros estábamos viendo. Ya, los términos o monopolio, monopsonio, oligopolio o oligopsonio. Oligop, ahí me pongo, oligopsonio, así está bien. ¿Ya? sí, profe, perfecto. Excelente. Entendiendo eso, entonces, existen algunas fallas dentro del mercado. Estas son las principales fallas, ¿cierto? Eh, que haya monopolio, que haya oligopolio, que haya monopsonio, o oligopsonio. Todo esto son fallas dentro del mercado, es decir, nos encontramos en una competencia imperfecta, ¿cierto? Imperfecta. ¿Por qué el Estado permite que existan monopolios? También nosotros lo vimos, por favor, contéstenme ustedes. ¿Esto sería porque el mercado es privado? O sea, las públicas eh, no puedo desarrollar una buena respuesta. Mm, No le digo al tiro porque no. Ya. Traté de No, formar algo. pero ¿por qué se crea un monopolio? ¿Por qué no hay más, po? Ah, A eso es lo que yo voy. ¿Por qué no hay más empresas y por qué hay solo una? Porque puede ser una pura empresa que produzca ese producto, como, no sé si será un ejemplo válido, profe, pero la gente de campo cuando cultiva cierta cosa, que quizás es lo único que cultivan de eso. ¿Puede ser un ejemplo? No, porque ¿O estamos no? hablando de que en todo el mercado eh, solamente uno es el que vende ese producto. En en todo el muchos, mercado, es decir, en todo el mercado solamente uno vende eso que tú me estás diciendo. Es decir, si profe, es cierto lo que tú me dices, si yo quiero comprar papa, no puedo comprar a cualquier parte, le compro solo a uno. Entonces, el mercado de las papas sabemos ya que no hay un monopolio porque hay muchos que eh, producen papas. en muchos casos, en los ejemplos que usted dio también, se nota que el gobierno tiene algo que ver. La mayoría de las veces sí hay un monopolio. Por lo menos en Chile, la electricidad, el agua, uno no se puede cambiar dependiendo de la ciudad. Entonces, en ese caso, sería parte de la parte jurídica, la parte gubernamental, no sé cómo se podría decir. En ese caso específico. Ya, ya puede ser. Fíjate que lo que tú me dices es bastante cierto con respecto a que la empresa, o sea, el gobierno permite a algunas empresas tener que existan en monopolio. Ya, la parte jurídica, como tú bien lo estipulas, lo permite. La razón de lo que lo permite, podríamos decir, por qué el gobierno permite que existan monopolios? Porque los monopolios son complicados, po. Los monopolios, tenemos problemas con los monopolios porque como son el único que vende,
puede cobrar el precio que quiera, ¿cierto? Puede cobrar lo que él desee. Aquí el tema entonces es el siguiente. El monopolio se crea normalmente porque existen ciertas barreras de entrada Eso le dentro iba a del mencionar. mercado. ¿Ya? Claro. Hay pocas empresas, o sea, siempre hay un número menor de empresas que tienen unas barreras de entrada enormes que, bueno, que hace que sea casi imposible llegar a introducir toda la logística de esa empresa o implementar toda la parte, ¿cómo se dice? La parte eh, de estudio y eh, hay algo que se menciona mucho. La empresa tiene la parte como ¿de qué es? Perdón, me llegó un mensaje de reunión de beneficio. Ya, Hay una pero parte no, de tranquilo. Pero voy a hay una explicarlo, parte voy a en la explicarlo. empresa que hay mucho en la barrera de entrada también se ve mucho la parte como de estudios que ha hecho esta empresa y tienen toda la información, toda esta información se le dice un nombre, tiene un nombre, y esta información es muy complicado llegar a eso, a que la empresa sepa todos estos temas y pueda entrar a ese mismo mercado, porque, claro, se necesita maquinaria específica para estudios y todo eso, o un montón de otras cosas más. Hay barreras de entrada enormes, pero no sé por qué tendría que ser uno. Eh, Eso es lo que no. Vamos a verlo. ¿Qué es una barrera de entrada? Recuerden ustedes que es una dificultad para entrar al mercado. Eso es una barrera, ¿cierto? Algo que me dificulta, algo que no me lo facilita. Si no existieran barreras de entrada, sería muy fácil crear una empresa y otra competencia y otra competencia. El tema de que existan barreras de entrada implica la dificultad. Hay mercados que su dificultad es pero tan grande que es imposible crear una empresa. Hay otros tipos de mercados que las barreras de entrada son medianas, es decir, tiene requisitos para poder entrar, pero son posibles de poder entrar. Entran pocas empresas. Y cuando las barreras de entrada son nulas o casi no existen, claro, en ese tipo de empresas intento yo lo más posible. Se entran muchos tipos de empresas hasta que, claro, no es conveniente entrar. Las barreras de entrada pueden ser múltiples, pueden ser barreras de entrada naturales o pueden ser barreras de entrada artificiales o económicas, legales, políticas, de distintas formas. Por ejemplo, el tema de los colectivos en Talca. Existe una barrera de entrada si es que yo quisiera ponerme con un colectivo que la municipalidad no entrega patentes de colectivo. Es una barrera de entrada. Por lo tanto, si yo quisiera tener un colectivo, debería adquirir la patente de una tercera persona, ¿cierto? De alguien que ya tenga un colectivo. Eso para mí es una barrera de entrada, es decir, no pueden haber más colectivos o ilimitadamente cantidad de colectivos. El tema que nosotros estamos viendo de la electricidad tiene una barrera de entrada más grande todavía, y es que tendríamos que poner cableado por toda la ciudad. El tema de agua en Nuevo Sur, tendríamos que tener un alcantarillado por toda la ciudad y también una red de suministro de agua. Por lo tanto, tendríamos que romper casi todas las calles. Deberíamos ser capaces de instalar. Entonces, la inversión es tan grande, son tantos millones de dólares, pero tan grande, que ya no conviene entrar a este mercado, ¿cierto? Es tan grande que ya no conviene entrar al mercado. Entonces, hacia allá se enfoca principalmente este tema de las barreras de entrada, ¿cierto? Entonces, como les dije yo, pueden ser económicas, legales, o ámbitos como la ética, o imágenes públicas, o naturales simplemente, ¿cierto?
No hay más, no se puede más. Listo. ¿Cierto? Entonces, un monopolio casi siempre se crea porque existen barreras de entrada. Si es que no existieran barreras de entrada, entrarían más empresas a este mercado. Eso siempre sucederá. Bien. Por lo tanto, las barreras de entrada me impiden entrar al mercado. Me impiden entrar al mercado. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cierto? Ahora, la demanda, la curva de demanda de un monopolio es muy distinta de las curvas de demanda que nosotros habíamos visto. En competencia perfecta nos encontramos en esta situación, ¿cierto? La curva de oferta está por acá, ¿cierto? Y en algún momento se encuentra con la curva de demanda. La curva de demanda está por acá. No tiene mucho que ver, ¿ya? Un oligopolio, esta es su curva de demanda. Y aquí tengo las curvas de oferta de acuerdo a la materia que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? Desde aquí abajo hasta hacia arriba comienza la oferta. En cambio, en un monopolio, si ustedes se dan cuenta, la curva de demanda es la misma, pero fíjense cómo cambia esto, cómo cambia estas curvas que nosotros habíamos visto previamente, ¿cierto? Las curvas de costo medio y costo promedio, ¿cierto? Son muy distintas, son muy, muy distintas, fíjense. Voy a sacar esto de aquí para que lo puedan ver bien. ¿Ya? De hecho, en competencia perfecta, como ustedes lo pueden evidenciar, ¿cierto? Esto es lo que sucede en un oligopolio, esto es lo que sucede, y en un monopolio natural, fíjense cómo cambia. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa en A. La demanda total de la industria es tan vasta, es tan grande, es tan gigante en relación a mi oferta de mi empresa. Ojo con eso. No es la oferta de todo el mercado, sino solamente la oferta de mi empresa. ¿Ya? Pero si sumo mi empresa con la otra empresa, con la otra empresa, con la otra empresa, con la otra empresa, se llegará a algún punto de equilibrio por aquí, ¿cierto? Un oligopolio es distinto porque ya no hay tantas empresas dentro del mercado, es decir, habrán dos, habrán tres máximo. Por lo tanto, la curva de demanda está muy cercana a la curva de oferta de mi empresa. Recuerden que esta es la curva de oferta de mi empresa. Por lo tanto, la curva de oferta de mi empresa más la curva de oferta de otra empresa o capaz de una tercera, ya me da un punto de equilibrio. En cambio, en un monopolio es diferente, porque la curva de demanda se atrasa, es decir, se encuentra como por acá, ¿ya? En esa parte de la curva, por acá. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en el punto C, ¿cierto? Una empresa se puede ampliar para monopolizar la industria. Y entonces yo estoy ofreciendo una cantidad enorme. Es decir, estoy abarcando casi todo la empresa. Yo me convierto en un vendedor muy, pero muy grande, en otras palabras. Tan grande que me basta solamente mi producción para poder venderle a toda la industria. Y eso es un monopolio, ¿cierto? Por lo tanto, aquí están los diferentes tipos de curvas, ¿ya? Que se basa en la cantidad. Fíjate que acá hay una relación para que se vea. Cantidad, ¿qué cantidad? Uno. Aquí está la cantidad uno. ¿Qué quiere decir competencia perfecta? Lo que nosotros vimos, que hay tantos que venden, hay tantos, son muchos, 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 que claro, si todos producen uno, al final se llegará a un número gigante por acá, pero es que son muchos los que venden. En un oligopolio, claro, cada uno ya no vende uno, cada industria, cada empresa vende muchas unidades, vende 100, es un ejemplo nomás que estoy poniendo aquí, ¿cierto? Y en un oligopolio, claro, se venden como 300, 200 y tanto, por acá en algún lugar se encontrará, ¿cierto? Por aquí, cerca de 300. Son muchos los que venden, ¿cierto? Por lo tanto, la curva de demanda monopolística es diferente, ¿ya? Normalmente los monopolios lo que hacen intentan maximizar su utilidad.
¿Y dónde maximizan su utilidad los monopolios? Un monopolista, ¿qué es lo que hace? Maximiza su utilidad, ¿cierto? Donde, como ustedes ya lo saben, el precio se iguala ¿a qué? Al costo marginal. Nosotros habíamos visto eso, ¿se acuerdan? Ojalá que se acuerden. Ya, pero era ahí donde se maximizaban los ingresos, ¿ya? Pero ahora la utilidad máxima se encuentra en un nivel en que el ingreso marginal es igual a su costo marginal y el ingreso marginal es el precio, ¿cierto? Ese es el precio. Pero ojo, acá nosotros podemos hacer una discriminación. Cuando yo tengo un monopolio, yo puedo hacer una discriminación, ¿ya? Voy a ver si es que eso se encuentra acá. Discriminación de precios, ¿ya? Discriminación de precios. Vamos a ver, para que se entienda, lo voy a poner en la pizarra. Imagínense ustedes, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo recién, imagínense que aquí tengo la curva de demanda, acá tengo precio y acá tengo cantidad. Entonces, si el precio fuese precio de mercado, fuese, que si voy a poner un número ya, 100. Si el precio fuese 100, ustedes saben que el excedente del productor es todo lo que se encuentra aquí abajo, dependiendo por dónde pasa la curva de oferta, ¿cierto? Es todo esto, el excedente del productor. Y el excedente del consumidor es eso que se encuentra aquí arriba, ¿ya? Si esta fuera la curva de oferta. Pero, ¿qué significa discriminación de precio? Significa que no a todos les cobro 100 pesos por el producto. Eso es lo que significa. Que no a todos. A algunos les puedo cobrar más. ¿Cómo puede ser eso posible, chiquillo? ¿Cómo puede ser eso posible que a algunos les cobre 100 y a otros les cobre más de 100? Eso se puede hacer porque yo soy el único que vendo. Soy un monopolio, recuérdenlo. Pero en un ejemplo, un monopolio, por ejemplo, en qué lo haría? En algún tipo de mercado? ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, en tipo de persona, o sea, tipo de situación social del comprador o algo así. O quizá una zona distinta de gente que esté situada en otra parte, quizá por los costos, quizás le suba, no sé, por su razón que sea. ¿Y cuál sería la razón de por qué está cobrando más? Sí, por Porque supuesto. puede. ¿Mm? Sí, pues soy el único. Recuerda que soy el único que vendo. Aquí se basa que, ¿qué significa que sea el único que vendo? Significa que la persona no puede ir a la competencia a comprar porque no existe competencia. Ojo con eso. Ya. Pensemos, antiguamente sucedía mucho esto, hoy en día lo sigue sucediendo, pero en una menor cuantía. Por ejemplo, Lanchile, cuando se llamaba Lanchile y no Latam. En ese momento, Lanchile era la empresa monopólica de aerolíneas en Chile. No había otra. No había otra. No sé si ustedes lo recuerdan hace, no sé, 15 años atrás. Más o Sí, menos. profe. 20 años atrás, qué sé yo. Bueno, quiero que ustedes piensen esto. ¿Cómo se crea la curva de demanda? ¿Qué es la curva de demanda? Nosotros ya lo hemos visto, pero les voy a recordar algo muy importante de la curva de demanda. La curva de demanda dice, si yo vendiese solamente a este precio, a un precio muy alto, en todo el mercado solamente me comprarían esta cantidad, un pasaje. Yo vendo 1 millón, bueno, esta persona me dice, yo soy capaz de comprarlo, pero nadie más. Si lo vendiese un poquitito más bajo, claro,
más personas estarían dispuestas a comprar, ¿cierto? Si lo vendiese más bajo y más bajo y cada vez más bajo el precio, ¿cierto? Más personas estarían dispuestas cada vez más a comprar una cantidad mayor, digamos, ¿cierto? Seguramente habrán algunos que antes no le alcanzaba para comprar y ahora sí, y es por eso que en todo el mercado ahora se está vendiendo en general más. De ahí nace entonces, si yo uno todos estos puntitos, me quedo bastante chueco, si yo uniese todos estos puntitos, entonces yo puedo tener mi curva de demanda, ¿ya? Entendiendo eso, entonces, de ahí nace el excedente del consumidor. ¿Por qué razón? Porque esta persona que estaba dispuesta a pagar 1.000.000 de pesos, al final no paga 1.000.000 de pesos, paga 100.000 nomás. Entonces él dice, oh, salí ganando. Yo estaba dispuesto a pagar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y como pagué solo 100.000, salí ganando todo esto. Y otra persona sale ganando menos y otra persona sale ganando un poquito menos, pero igual sale ganando, ¿cierto? Y la suma de todo esto es el excedente de todos los consumidores. Ya, estoy repasando un poquitito para que recuerden algo, esa materia que es muy importante. ¿Qué significa hacer discriminación de precio? Significa no cobrar 100.000 en todos los pasajes, sino que yo les digo, hago una investigación un poquitito de mercado, debo conocer a mis clientes. Entonces, viene esta persona ricachona y me dice, eh, ¿a cómo está el pasaje de avión? Entonces yo le digo, mire, a 1.000.000 de pesos. Y esa persona está dispuesta a comprarlo. Por supuesto que sí. Y entonces vendo a 1.000.000 de pesos el primer pasaje. El segundo pasaje, viene otra persona y me dice, ¿cómo está el pasaje? Mira, está a 800.000 pesos. Entonces aquí está 800. A 800.000. Y la tercera, y así sucesivamente, como ustedes pueden evidenciar, a todos yo les voy cobrando un precio distinto. A todos les voy cobrando un precio distinto. De hecho, ustedes lo pueden evidenciar si es que viajan en avión y se sientan, pregúntenle al del lado cuánto pagó. Le apuesto que pagó un precio distinto al que pagaron ustedes. Puede ser más alto, puede ser más bajo, pero hoy en día prácticamente nadie que se sube a un avión eh, paga exactamente el mismo precio que el que incluso se sienta al lado, ¿cierto? Pregunta al que se sentó adelante, al que se sentó atrás. Todos pagan precios distintos, todos, absolutamente todos. Eso se llama discriminación de precios. Y si yo voy a comprar el pasaje a última hora, como 2 horas para que salga el avión, y entonces, ¿a cómo está el pasaje? Bueno, el pasaje vale 10 millones de pesos, me dice. Y si yo estoy muy apurado y tengo el dinero, a lo mejor también lo compro. Todo se basa en la necesidad, ¿cierto? En la demanda que tengan las personas, la verdad que es el precio que a mí me van a cobrar. A eso se le llama discriminación de precio. Fíjense que antes, en competencia perfecta, el productor tenía un excedente del productor, todo esto que yo estoy marcando de amarillo. En competencia perfecta, porque el precio es uno solo. Pero en una competencia imperfecta, como ustedes lo pueden evidenciar, es todo lo negro, ¿cierto? El excedente del productor es toda esta parte negra, es gigante. El excedente del productor es absolutamente todo. ¿Por qué razón? Porque pudo hacer una discriminación de precios, ¿cierto? Al que podía pagar más, le cobré más. Al que podía pagar menos, bueno, le cobré menos. Y entonces me toca todo el excedente, absolutamente todo. Es decir, toda esta parte que antes le correspondía al consumidor, antiguamente era del consumidor en un mercado de competencia perfecta, ¿cierto? En un monopolio, el productor se lo lleva absolutamente todo, absolutamente todo. Eso es precisamente lo que estamos hablando aquí.
¿cierto? Con respecto a la discriminación de precios. ¿Ya? Obviamente que aumentan las utilidades por medio de la discriminación de precios, ¿ya? Y obviamente aumento los precios para poder ganar más dinero. Los monopolios estoy hablando, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Por lo tanto, aumento mis utilidades porque voy teniendo absolutamente todo. En el ejemplo que yo les mostré de una aerolínea es muy práctico, ¿ya? Porque se entiende que no todos pagan exactamente el mismo precio. Y a eso se le llama entonces discriminación de precios, ¿cierto? Ahora, ¿un gobierno aceptará que suceda eso? Bueno, hoy en día en la aerolínea sucede mucho. Y claro, las aerolíneas podrían decir, esto es simplemente oferta-demanda, el mercado de oferta-demanda. Pasa mucho con las líneas de buses. No sé si ustedes han escuchado en las noticias, antiguamente, ahora que existe, que hay COVID no es tanto, pero antiguamente cuando era Semana Santa, cuando era Navidad o cosas así, las líneas de bus decían, este es el precio que siempre nosotros hemos tenido, un pasaje de aquí a Santiago, de Talca a Santiago, 15.000 pesos. Lo que pasa es que estamos en oferta durante todo el año, Muy común pero, y muy horrible, profe. Era pero muy común. este es el precio real. Sí, no sé si se acuerdan, ¿estoy cierto? Sí, sí, ¿Cierto? sí. No sé, mi hermano, por ejemplo, estudia en Santiago y siempre tenía que viajar para acá. Y, y en verdad era distinto, los precios cambiaban según sabían que iban a tener más Correcto. personas, todo. Fin de semana Sí, largo, los precios era aumentaban jodidísimo, enormemente, ¿cierto? jodidísimo. Correcto. Y entonces, normalmente en todos los mercados de competencia imperfecta, casi siempre los monopolios y obviamente el oligopolio, es el Estado quien debe regular, ¿cierto? El Estado debe regular. El Estado hace esta regulación, supervisa los precios, la producción, sé que existe, ¿cierto? Estas diferencias de precio que nosotros estamos diciendo. Eh, con respecto a los monopolios o los oligopolios, ¿cierto? Ve la política antimonopolio. Y en otras palabras, que sí que existe un oligopolio, que dos empresas o tres empresas no se pongan de acuerdo con los precios. Es lo que sucedió con las farmacias, me parece, hace algún tiempo atrás, ¿cierto? No sé si ustedes vieron que fueron multadas, pero la multa es tan baja que lo siguen haciendo lo más probable. ¿Ya? El Estado entonces tiene todas estas labores, que no existan políticas antimonopólicas, ¿cierto? Tiene que ver con las fusiones a veces también de empresas. Por ejemplo, si el mismo dueño compra un banco, otro banco, que esos bancos no se fusionen, para que no exista solo uno. Esa sería una política antimonopólica. Y entonces la revisa siempre esta comisión antimonopólica, las fusiones de empresas o las compras de empresas, ¿ya? Eh, Todo esto es necesario que el Estado lo regule, porque el mercado, como lo decía Adam Smith, que el mercado se regulaba solo, en este caso, cuando existen competencia imperfecta, el mercado no se regula solo. Y cada cual buscando su propia conveniencia, logra que entonces estemos aquí debe. Se le está cortando, profe. Dame un segundito. Dame un segundito. Salió el botón de la batería. Ahí estamos mejor. ¿Sí? Bueno, excelente. Salió que la batería se estaba acabando. Entonces, continuamos. El Estado es quien debe regular esto, pues chiquillos. El Estado es el encargado, ¿cierto? El Estado es el que debe determinar, ¿cierto? Si que existe o no monopolio, ver en qué mercado existen monopolios,
Y normalmente el Estado permite los monopolios, pero siempre los monopolios están regulados. Por ejemplo, CGE es un monopolio. ¿Pero qué precio cobra CGE? No cobra el precio que a ellos se les antoja, sino que cobran un precio por ley, ¿cierto? Legal, Creo- legalmente no pueden cobrar más que eso, dígame. Tengo entendido que le dan una lista de precios y en general, bueno, esas empresas escogen el que más le beneficie. Claro, pues el Estado les dice, mira, como máximo tú vas a poder cobrar 300 pesos por metro cúbico. Y obviamente cobran Cobra 300 el máximo. pesos por metro cúbico, si cobran el máximo. Pasa lo mismo que con las concesionarias de Santiago, que son la autopista y todo eso. También eso es un monopolio de ese sector. Y entonces el Estado le dice, mira, como máximo vas a poder cobrar 300 pesos por cada entonces cobran 300 pesos. Al final de cuentas el Estado es quien regula los precios, ¿cierto? Pero es obvio que si el Estado dice, mira, como máximo vas a cobrar esto, obviamente ellos van a cobrar el máximo. ¿Por qué van a cobrar menos que el Es que máximo? está Sería algo permitiendo. ilógico. Está Correcto, permitiendo. ¿cierto? Mm. Correcto. Es como que sería ilógico que una empresa quisiera ganar menos si las empresas son creadas para generar utilidades. Por lo tanto, simplemente eh, el Estado es quien regula los precios, el Estado es quien debe hacer esta regulación antimonopólica y el Estado es quien debe fomentar la competencia. En algunos mercados incluso el Estado lo que hace es subvencionar, de acuerdo a la materia que nosotros vimos antes, subvencionar no con el propósito de que los consumidores salgan favorecidos, que muchas veces subvencionan en ciertos rubros para que exista más competencia, para que ingresen nuevas empresas, para que sea atractiva para esa empresa estar en el mercado. Recuerden que con una subvención el precio que paga un consumidor es mucho menor que el precio que recibe el productor. El Estado pone la diferencia. Por lo tanto, es mucho y muy atractivo estar dentro de un mercado subvencionado. ¿Y eso lo hace el Estado para qué? Para fomentar la competencia, para aumentar la cantidad de productores que puedan existir dentro de un mercado. Bien, consulta hasta aquí, cualquiera que sea. Nada, profe. Vamos, bien. ¿Ya? Ahora, existen otros problemas que nosotros vamos a ver ahora. Ya hemos visto el tema del monopolio, ¿cierto? Y que al final vimos que un monopolio lo que busca es maximizar el beneficio y muchas veces lo hace discriminando precios y al final llegamos a la conclusión de que el monopolio debe ser regulado o si no estaríamos muy mal dentro del mercado, ¿cierto? ¿Quién lo regula? El gobierno, el Estado. Él es el que debe regular. Pero además existen otras cosas. Por ejemplo, existen cosas que se llaman bienes públicos y también existen externalidades. Bien, bienes públicos y externalidades. Eso sí, no sé si es que ustedes han escuchado hablar acerca de estos términos. Yo creo que como fallo, no. Ya, No. correcto. Deme un segundito, vuelvo al tiro. Vuelvo al tiro, ¿ya?
Bien, hemos llegado. Bueno, externalidades se define como cualquier consecuencia, pero que no está explicado dentro del modelo. Obviamente que si nosotros aumentamos el precio, una de las consecuencias puede ser que la cantidad demandada disminuya. Pero esa no es una externalidad. ¿Por qué? Porque esa consecuencia está incluida dentro del modelo. Existen otras consecuencias que nosotros no las estamos tomando en consideración, consecuencias que a veces no son incluso económicas. A eso se le llama externalidad, que lo vamos a ver ahora. Bien. Y también tenemos, además de externalidades, tenemos algo que se llaman bienes públicos. Bien público normalmente se llaman bienes, ojo con eso, pero también podrían ser servicios. ¿Ya? Satisfacen alguna necesidad y se llaman públicos porque el Estado los proporciona y porque además son de todos. Aunque nosotros pensemos, pero si yo no adquiero tal cosa, bueno, el Estado lo entrega hacia todos, Profesor, como hacia las absolutamente carreteras todos. que no dan tanto beneficio. No tanto así, como por ejemplo los carabineros. Ese ya sería un bien público. Entonces tú me podrías decir, pero yo no he Sí, sí, consumido me el equivoqué, las servicio. carreteras no son públicas. Claro, yo no he en Chile no. Pero yo no he consumido el alumbrado, por ejemplo, público, también es un bien público, ¿cierto? Un servicio, los postes de luz, ¿cierto? Todo eso son bienes públicos. Eso significa la definición de bienes públicos, ¿ya? Entonces, todo lo que el Estado nos entrega absolutamente a todos los ciudadanos no se podría dividir en todos de parte igual, pero no se entrega exactamente a todos. No son, por ejemplo, un bien público no se podría llamar como un bono o un IFE, porque no son entregados exactamente a todos. Los carabineros sí, ¿se entiende? Es porque están ahí, está a disposición de, ¿ya? Entonces, vamos al tema de las externalidades primero, ¿ya? Bueno, las externalidades son, como les digo, son consecuencias. Hay consecuencias positivas, también hay consecuencias negativas, ¿ya? Son consecuencias o efectos secundarios, como quieran ustedes llamarlo, ¿ya? Algunas consecuencias muy prácticas de una externalidad negativa, por ejemplo, es el smog, ¿cierto? La contaminación. Eh, una externalidad negativa de de, del avión, lo que estamos hablando del comercio de pasajes, por ejemplo, es una externalidad negativa, puede ser hoy en día la variante Delta del coronavirus que ya llegó a Chile. Es una externalidad negativa, es decir, claro, yo vendo pasajes de avión y los vendo a tal precio, la gente los compra, pero aparte de eso tengo externalidades, a veces positivas y a veces negativas, por supuesto que sí. ¿Ya? Se nota que está actualizada el Power, imagen y todo. No, sí, sí, no. ¿Ya? Entonces, una externalidad negativa de las vacunas también es que alguien le haya dado, qué sé yo, no sé, po, qué es lo que le da a algunas personas con las vacunas. Eh, decía la gente, no sé, qué sé yo, alguna Hipertensión parece, algo así. hipertensión o desmayo o cualquier cosa. Ya, Sí. correcto. ¿Cierto? Entonces, esa es una externalidad negativa, es decir, las externalidades son consecuencias secundarias o consecuencias externas, ¿cierto? Pueden ser positivas también, ojo con eso, ¿cierto? Eh, ¿Ya? O consecuencias muy imperceptibles, consecuencias chiquititas, muy, muy chiquititas, eh, que a veces nosotros no las comprendemos. Una externalidad positiva, por ejemplo, de tener un monopolio de agua
es que nos aseguramos que todos recibimos la misma calidad, por ejemplo, de agua. Nos aseguramos de tener un suministro constante de agua dentro de nuestros hogares, que tengamos a quien poder reclamar si algo sucede y un sinfín de otras cosas, ¿cierto? Son externalidades positivas, ¿ya? Por lo tanto, existen externalidades, ya sean positivas o externalidades negativas. ¿Bien? Ahora, dentro de un mercado, el gobierno era el encargado de regularlo. Regular cuando existían problemas de monopolio o oligopolio. Pero normalmente el gobierno también debe regular estas externalidades, ¿cierto? Entonces yo podría decir, en este mercado el precio, el precio de equilibrio son 100 pesos y la cantidad de carbón es enorme, pero claro, yo no estoy tomando en consideración la externalidad negativa de la contaminación que existe, por ejemplo. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno dice, ok, aquí dentro de Santiago está prohibido la calefacción en base a combustión, por ejemplo. ¿Y eso lo hace el gobierno para qué? Fíjate cómo el gobierno entonces crea políticas y normas establecidas para poder disminuir algunas externalidades negativas o propicia e incentiva otras para que existan más externalidades positivas. Más externalidades positivas. Por ejemplo, en algunos países el gobierno subvenciona los negocios relacionados con la salud, con el bienestar físico. Por ejemplo, los gimnasios, por ejemplo, cosas, no sé, cualquier cosa relacionada con deporte. Porque el gobierno entiende entonces que el subvencionar a un gimnasio y que más personas participen de él, entiende que tiene externalidades positivas y el gobierno busca tenerlas, como por ejemplo mejorar la Profesor, salud, que las personas no se enfermen tanto. Si alguien dígame. sí, por ejemplo, en el anarcocapitalismo se habla de que un Estado como que poco menos que no sirve para nada y que se quieren librar de eso, Mm, del control como de... Entonces, esto yo lo vería como una falla para el anarcocapitalismo porque si no tienen control de las externalidades, quizás en qué condiciones pueden quedar. O sea, correcto, 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 porque si tú lo dejas solo a la libre decisión de los mercados, van a existir externalidades enormes, porque cada uno va a buscar su propio beneficio. Yo busco mi beneficio de adquirir carbón barato. Las empresas quieren vender el mayor cantidad de carbón posible, pero los trabajadores, por ejemplo, se están muriendo de cáncer al pulmón. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha regulado o porque no regula, ¿cierto? O no establece leyes que los trabajadores deben utilizar implementos de seguridad, deben no aspirar el humo del carbón, qué sé yo, o cosas similares, ¿cierto? Entonces, claro que debe regular esas externalidades. ¿Por qué? Aquí se junta, entonces, fíjense cómo nosotros estamos hablando de microeconomía, pero dentro de la microeconomía, entonces, juega un papel fundamental también la supervisión y revisión del Estado para poder supervisar y revisar estas externalidades, disminuir las negativas y obviamente quiero aumentar las externalidades positivas, ¿ya? Entonces digo, mira, el que quiera tener un gimnasio o al que tenga cierta cantidad de personas, yo lo subvenciono o yo pago esto o aquello, las clases de yoga o lo que sea. ¿Por qué? Porque como gobierno digo yo, mira, esto es una inversión, la verdad. Porque sé que este rubro me va a generar que menos personas estén hospitalizadas el día de mañana. O que menos personas sufran de obesidad y no tenga los consultorios llenos con diabéticos o tantas otras cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, al final de cuentas, todas estas son externalidades que vienen del comercio. ¿O por qué razón un gobierno hizo
La ley de etiquetados, ¿creen ustedes, chiquillos? La etiquetado de alimentos, esto de los sellos, ¿cierto? De advertencia, de calorías, de grasa, de sal, azúcares, ¿cierto? Escuché muchas quejas al respecto de que ese, ese empaquetado era una forma de como tratarnos como niños a las personas, eh, pero sí es una forma más de ver lo que estamos consumiendo, entonces al final es una buena política, se podría decir que es una buena política y de hecho los otros países la están implementando. Correcto. Y tiene que ver con hacer disminuir las externalidades. Hacia allá va enfocado. Claro, porque se vio desde hace mucho tiempo que se está viendo que la obesidad en Chile está creciendo, pero brutal. Enormemente, Sí, pues. ¿cierto? Basta con ver a los profesores nomás. Basta ver, no, profe, todo. Salir, no, o verse a uno mismo. Bueno. Entonces, bueno, esas son las externalidades. ¿Quién es el encargado? Aquí nadie se va a preocupar de las externalidades sino el gobierno. Nadie, absolutamente nadie, ¿cierto? Si no hay regulación, se seguirá realizando solamente y se seguirá produciendo esa externalidad. Lo que sucedía en Puchuncaví, aquí en la quinta región, ¿cierto? Eh, Pasaba exactamente lo mismo, Ventana y Puchuncaví. Eh, Hasta que el gobierno intervino y tuvo que cerrar la fábrica, o fue la Ceremi, investigó, ¿cierto?, la contaminación que existía y un sinfín de otras cosas. Es cierto que la actividad económica se debe realizar, y es cierto que no queremos ningún monopolio, pero también es cierto que las externalidades a veces pueden ser tan nocivas y tan malas que inclusive más aún que el beneficio que causa la actividad económica. Y eso entonces es lo que se debe revisar. Lo de Quintero. Sí, Quintero, tienes toda la razón del mundo. Es que quedan al lado, creo. Sí, Sí, hubo un problema ahí. sí, Intoxicación, creo. claro, Algo claro, así. claro. Mm, Arsénico en el agua o contaminantes, no sé qué cosa. También en la playa, ¿ya? Bueno, lo último son los bienes públicos y los atributos que tiene un bien público, ¿ya? Lo que nosotros estábamos viendo se reparten entre todos, entre toda la comunidad, y no van directamente a un individuo, sino que son hacia todos. Un ejemplo muy práctico de esto sería entonces em, la policía, los carabineros, ¿cierto? El gobierno no tiene carabineros para un tipo de persona o para un tipo de ciudadano, sino que son absolutamente para todos, ¿cierto? Y no se puede dividir entre la comunidad, ¿ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos, la defensa nacional, los militares también, ¿cierto? ¿Ya? Presencia de algunos bienes públicos. Ahora, ¿los bienes públicos son eficientes? La mayoría no lo son. ¿Por qué no son eficientes? Porque los bienes públicos, como lo otorga el Estado, estamos hablando, en otras palabras, de un mercado imperfecto, casi siempre de un monopolio. En el mejor de los casos, un oligopolio, ¿cierto? Por lo tanto, normalmente no existe una eficiencia dentro de estos mercados de la repartición de estos bienes públicos o del costo asociado a ellos. Casi nunca sucede eso, ¿ya? Em, por lo tanto, los bienes públicos, ¿por qué el Estado los entrega? ¿Por qué otorga bienes públicos hacia todos? Porque estos generan ayuda para que el mercado siga funcionando. Todos los otros mercados. Bueno, la razón de que existen carabineros es que todos los otros mercados también funcionen, si ustedes se dan cuenta. El alumbrado público también, o las calles, los caminos, las veredas, es para que funcione el negocio de la esquina.
es para que pueda venir el camión de Coca-Cola y entregarle la Coca-Cola a ese negocio. Estoy poniendo ejemplos muy cercanos, capaz, pero es para que se entienda, ¿cierto? Que normalmente los bienes públicos son los destinados a facilitar la interacción de los otros mercados, casi siempre. Ese es el fin último. Bien, un bien público son los servicios de las oficinas gubernamentales, también son bienes públicos. Qué sé yo, servicios puesto interno, la Cámara, no, la Cámara de Comercio no, la inspección del trabajo. Entonces, claro, ¿por qué existe la inspección del trabajo que puede ser un bien público? Es para que funcione de buena forma el mercado del trabajo, ¿cierto? Para que se cumplan las leyes, las normas. Entonces, casi siempre los bienes públicos tienen ese atributo que buscan o logran que el resto de los mercados funcione de la manera más adecuada posible, ¿cierto? Esos son los principales atributos de los bienes públicos. ¿Ya? Buscan que funcione de buena manera, de buena forma, todos los otros mercados. Entonces, también hemos visto hoy día las externalidades, ¿cierto? Obviamente hay externalidades buenas, externalidades malas, positivas y negativas, ¿ya? Y también tenemos bienes públicos, y esos bienes públicos ya entendemos el por qué existen. ¿Por qué existen esos bienes públicos? La principal función es para que funcionen de buena manera el resto de los mercados. Tiene otras funciones también, pero es una de las principales, que a nosotros nos interesa en esta asignatura de microeconomía. Bien. Muy bien, niños. Esto sería hasta aquí por hoy. Nosotros en nuestra próxima evaluación, quiero hablar de eso ahora, tenemos un caso de investigación. Por lo tanto, ustedes se tendrán que anotar con algunos temas que después yo los voy a publicar y que tiene que ver principalmente o está relacionado principalmente con lo que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Tiene que ver con las fallas del mercado, obviamente, y también tiene que ver con los bienes públicos. Pero no les voy a pedir una definición, sino que es un caso, ¿ya? Y de ese caso ustedes tendrán que hacer un análisis y entregar un informe, ¿ya? Y profe, el análisis va a usted darnos, no sé, una forma de Sí, hacer, o sí, por como supuesto. Yo les hago de preguntas, diseccionar el tema. O sea, correcto. todos los temas vamos Entonces, a tener. daré temas, dame un ejemplo, el mercado del agua potable. Sí, Entonces, ahí usted, algún grupo elige ese tema, mercado del agua potable. Entonces, de acuerdo a eso, yo les diré, bueno, en este mercado usted debe analizar cuál es la falla del mercado que existe, explicar por qué razón existe esa falla de mercado, el gobierno por qué no ha intervenido hasta el momento, o qué es lo que busca, o sea, analizar las externalidades que en este mercado existen. Eso es lo que hay van a ser que, temas muy diferentes, o sea, van a ser, claro, diferente uno de otro. dependiendo del tema, va a ser muy diferente el trabajo de cada uno. Correcto, correcto, correcto. Claro. Sí, po. Y por eso cada grupo elegirá un tema distinto en orden de llegada nomás. Pues yo voy a Ya, proponer todos los temas y ustedes tendrán que ir ahí inscribiéndose. perfecto. En eso consistirá nuestra próxima evaluación. ¿Y qué tiene que ver más que nada, más que aplicar las definiciones que vimos hoy día, porque son definiciones muy escuetas, sino que más que nada es un trabajo de investigación, po, ¿cierto? Hacia allá enfoca principalmente. ¿Ya? Sí, profe. Eso sería Perfecto. entonces por hoy, estimados niños. Que estén súper bien. Eh, ¿No lo va a hacer pronto lo de los temas o sí? Sí, sí, la próxima semana yo creo. Ya, ya, pues. Ya. Próxima Muchas gracias, profe. semana para después ya exponer la semana del 13. Ya. Ujú, correcto. Vale, profe. ¿Quién está ahí con COVID? No he estornudado en días, pero justo ahora me voy a despedir y estornudé. Justo, justo, justo. Que esté bien, profe. Ya, que estén bien, chiquillos. Chao, nos vemos. Chao, 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 profe. profe. Chao, compañeros. Chao.